Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya estoy grabando con esta clase que va a ser nuestra penúltima clase antes antepenúltima, ¿no? Porque el miércoles vamos a pasar igual. Antes de su primer parcial. En esta ocasión vamos a resolver el modelo de examen. Un modelo de examen que fue del anterior semestre. Como ya les habrá dicho un ingeniero, bueno, como les dijo en realidad en las primeras clases, va a meter sí o sí un pórtico o algún tipo de estructura isostática, de tal manera de que ustedes tengan que razonar un poquito el esfuerzo solicitante, ¿no? Que tiene que soportar el miembro que tienen que analizar. Entonces, este es el modelo de examen que agarró en curva a varios del anterior semestre, porque no sabían, no se acordaron cómo calcular el esfuerzo en la diagonal. Bien, en este de acá. No se acordaron cómo calcular el esfuerzo normal en esta barra, ¿no? Entonces, como no podían calcular el esfuerzo normal en esta barra, pues no podían resolver el ejercicio, ¿no? Podían hallar la resistencia de la sección, pero no iban a poder hallar lo que pide el ejercicio, ¿no? Leamos a ver. Eran dos ejercicios, el ejercicio 3 y el 4. El 3 me dice, sea el pórtico mostrado, arriostrado, que se muestra en la siguiente figura, determine la carga lateral última, PU, que puede resistir el sistema si el mismo está gobernado por el diseño de la diagonal. O sea, todo este sistema va a estar gobernado por el diseño de la diagonal, o sea, por este de acá. ¿Bien? El elemento fusible sale, ¿no? Bueno, obviamente no sabemos si la diagonal va a trabajar a compresión o tracción, ¿no? Entonces no sabemos si vamos a tener que aplicar lo que nos dice la norma en el capítulo D o lo que nos dice la norma en el capítulo E, ¿no ves? Entre tensión y compresión. Por ende, lo primero que hay que hacer es hacer el análisis estructural de esta diagonal, ¿no? Para saber si el esfuerzo que tiene que aguantar este elemento es de compresión o es de tracción. El ejercicio 3 nos dice esto, ¿no? Nos da aquí la fuerza PU, que está aplicada en este nodo, comprimiendo, ¿no? Al nodo. Nos da el detalle de la unión. Esto es para hacer el ejercicio en caso de que nos toque tracción. Y todos los datos pertinentes, ¿no? Lo nuevo de esta ayudantía, aparte de que obviamente es un modelo de examen, es que tenemos un perfil angular, ¿no ves? Es un perfil angular. Entonces, esto es algo nuevo, ¿no? Si mal no recuerdo, es un perfil de alas iguales, ¿ok? Es un perfil de alas iguales. Sí, aquí también, ¿eh? Lx igual a Ly. No, esto es inercia. Claro, si las inercias son iguales, entonces los radios de giro también son iguales, ¿no? Esto ocurre porque es un angular simétrico, es un angular que tiene las alas iguales, o sea, la distancia de esta ala es igual a esta distancia, ¿bien? Es por eso que la inercia en X es igual a la inercia en Y y el radio de giro en X es igual al radio de giro en Y. Si esto no fuera igual, cambiarían algunas cosas, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces comencemos con esto. Voy a copiar únicamente el problema abajito, la estructura. Y vamos a resolver el siguiente pórtico, ¿no? Porque esto es un pórtico al fin y al cabo. Ahora, primero hay que identificar qué elementos estructurales tenemos aquí interviniendo, ¿no? Porque a simple vista uno podría pensar que es una cercha, pero ese pensamiento se derrumba totalmente cuando vemos que no hay aquí un elemento de unión, ¿no? Para que sea una cercha tendría que haber otra barra aquí que esté articulada en sus extremos. Pero como no es el caso, tenemos que descartar que es una cercha. Bien. Lo malo de esto es que está con puntitos negros, ¿no? En todos sus 4 puntos. Entonces, la confusión que se podría dar al inicio es que se tratara de una cercha, pero en realidad esto no se trata de una cercha, esto es un pórtico atirantado, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta que es un pórtico atirantado? Y mejor dicho, ¿cómo me doy cuenta que esto es isostático, ¿no? Eso sería lo más interesante de saber primero.
se debiera saber si esto es isostático o es hiperestático. Recuerdo que varios pensaron que era hiperestático y no se podía resolver así con isostática, ¿no? Y se pusieron a hacer método de las fuerzas o algún método para resolver esto mediante lo que se aprende en análisis estructural, ¿no? Sin embargo, esta estructura es isostática, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Es un pórtico el cual está dividido con una articulación en este nodo y tiene un elemento de... Tiene un tirante, ¿no? Eso es lo que es esta barra de acá. Este es un tirante. Bien, eso es lo que ocurre. Lo malo es que, puesto la articulación aquí sobre esta intersección de estas tres barras, da para pensar que es una articulación, ¿no? Más que el articulado de un tirante. Y eso es lo que dio a pensar de que esto era hiperestático. Bien, pero no. Esto es un tirante. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Haciendo un poco de memoria de lo que vemos en la materia de isostática 2. Para resolver un ejercicio que tiene un tirante, como es este caso de acá, lo que hacemos primero es... Bien. Lo que hacemos primero es resolver la estructura como si no existiera el tirante, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es el tirante? El tirante me aporta dos reacciones, ¿no? En los extremos donde está conectado. Bueno, en realidad me aporta una reacción, pero que se representa de esta manera, ¿no? Como dos fuerzas normales a la barra en sus extremos donde están conectadas. Y esto de aquí pues se anula, ¿no? Evidentemente. Estas dos fuerzas de acá se anulan, porque son de la misma magnitud, ¿no? Digamos que este vale n, este igual a valer n. Entonces, si yo hago momento en cualquier punto, pues esta reacción doble de acá se va a anular, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nombre a los nodos primero, ¿ok? Para ubicarnos un poquito. Ya, listo. Voy a evidenciar las reacciones, ¿no? Vemos que los dos son apoyos fijos. Entonces aquí va a haber una reacción vertical. Pucho. Y aquí va a haber otra reacción vertical. También va a haber una reacción. Pensé que lo había copiado. Esto de aquí ya lo vamos a dar a copiar. También va a haber aquí una reacción horizontal. Y aquí va a haber otra reacción horizontal. Listo. Este es un triarticulado, ¿no? Podríamos determinar lo que viene siendo el análisis de isostaticidad, ¿no? Para comprobar de que esto es isostático. Pero desde ya les digo que esto es isostático. ¿Por qué? Por estos apoyos que hay acá. Perdón, por estas articulaciones que hay acá. Debido a estas articulaciones, en realidad, estas tres, son las que salvan la isostaticidad de todo este sistema. ¿Bien? Entonces la manera de resolver esto es la siguiente. Vamos a hacer sumatoria de momento en 1 igual a 0. Las distancias, 4 metros, 3 metros, están ahí, ¿no? Bien, sumemos entonces. Sumatoria de momentos en 1 igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Aquí le vamos a poner vertical en 4, aquí vertical en 1. ¿Ya? Horizontal en 4, aquí horizontal en 1. Listo, ya está. Si hacemos momento en 1 igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Primero la carga, a ver. Respecto a este punto de acá, esta fuerza de acá puntual de PU no tiene valor. Va a girar en sentido horario, ¿no? Entonces positivo. PU por ¿cuánto? Por 3, ¿no? Después, menos la vertical en 4. La horizontal en 4 se anula, ¿no? Por estar sobre el centro del eje, sobre el centro de momento. Entonces, menos vertical en 4 por
Y esto igual a 0, ¿no? Pues no hay más fuerzas que tomar en cuenta. Si despejamos la vertical en 4, nos va a quedar que esto va a ser igual a PU 3 sobre 4. Bien. Entonces, esto va a ser el valor de la vertical en 4 de manera genérica. ¿Ok? Este es el valor de la vertical en 4 de manera genérica. Evidentemente, si hacemos sumatoria de verticales, por ejemplo acá, la única vertical que tenemos es la vertical en 4, pues la vertical en 1 va a tener la misma magnitud, solamente que en sentido contrario, ¿no? Vamos a darle la vuelta a ver si se puede. Ya. Ahí. Creo que alguien quería entrar. Bien, ya está. Si hacemos sumatoria de verticales, nos vamos a dar cuenta que la vertical en 1 va a ser igual a lo mismo, ¿no? A PU por 3 sobre 4. Te va para arriba, te va para abajo. Ahora, el problema aquí está en cuanto a horizontales, ¿no? ¿Cómo encontramos las horizontales de estos dos apoyos? Bien, debido a que esto es un triarticulado, si analizamos las condiciones de isostaticidad, las que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, pueden aplicar ese de que dice número de anillos, 2 veces el número de anillos menos grados de libertad total, les va a dar igual a 0, ¿no? Entonces esto va a ser isostático. También pueden aplicar la condición de chapa más 2 igual a reacciones, ¿no? Eso también pueden aplicar. A ver, apliquemos ese, ¿no? El más fácil, el que es el chapa más 2 igual a reacciones. Bien. Si aplicamos este, primero tenemos que ver cuántas chapas hay acá. Las chapas están divididas por las articulaciones, ¿no? Entonces aquí va a haber 1, 2, 3, ¿cierto? Este no cuenta, pues este es un tirante. Entonces aquí sería 3 más 2. Igual al número de reacciones, ¿no? En cuanto a reacciones, aquí tenemos 2 reacciones, aquí tenemos otras 2 reacciones y una reacción que me aporta el tirante. 4. Perdón, 5. 5 igual a 5. ¿Sí, no? Por lo tanto, la estructura es isostática. Bien. Debido a que la estructura es isostática, yo puedo analizar solamente esta chapa de acá. Bien, o sea, podría hacer sumatoria de momentos en la articulación 3 por abajo, ¿no? Eso es lo que puedo hacer acá, miren. Sumatoria de momentos en la articulación que hay en 3. Bueno, en 3 vamos a ponerle por abajo. Igual a 0. Si hacemos esto, estoy haciendo momento acá, tomando en cuenta únicamente lo que hay acá. Nos vamos a dar cuenta de que el horizontal en 4 no tiene con qué equilibrarse, ¿no? No hay con qué equilibrarse. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener lo siguiente. Horizontal en 4 por, ¿cuánto vale la altura? 3, ¿no? Por 3 igual a 0, ¿no? No tenemos nada más. Entonces nos vamos a dar cuenta que el horizontal en 4 va a ser igual a 0. Bien, de ese modo calculamos lo que es la horizontal en 4. Sin embargo, cuando nosotros calculemos la horizontal en 1, ahí sí nos vamos a dar cuenta que la horizontal en 1 no va a ser igual a 0. Bien, podemos venir acá y hacer ahora, ya que ya sabemos cuánto es la horizontal en 4, podemos hacer directamente una sumatoria de horizontales, pero totalmente, ¿no? Ya ahí nos vamos a dar cuenta pues que la horizontal en 1 va a ser igual a P sub U, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, en el sentido adoptado. Listo, ¿no? Entonces, esta era la manera de hallar las reacciones de este pórtico. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar cuánto vale el valor de esta, de esta normal, ¿no? Deme un ratito. Ay. Bien, lo siguiente que nos queda ahora es hallar cuánto vale el valor del tirante. Bien. Para ello, lo que vamos a hacer
es analizar el nodo 1. Bien, el nodo 1. ¿Por qué el nodo 1? Se preguntarán. Podemos analizar directamente el nodo 1 debido a que esto es un nodo totalmente articulado, ¿no? Todas las barras se articulan al nodo 1. Por lo tanto, yo podría hacer esta simplificación, ¿no? Y hallar cuánto va a valer el valor de la diagonal solamente. Vamos acá. Vamos a venir acá. Analizando el nodo 1, vamos a tener... Aquí está el nodo 1. Todas las barras se articulan al nodo, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos la vertical en 1. Aquí tenemos la horizontal en 1. Aquí vamos a tener otra fuerza que no conocemos cuál es. Vamos a ponerle, no sé, con verde. Y acá vamos a tener actuando la normal del tirante, que no sabemos cuánto vale, ¿no ves? Entonces, vamos a poner aquí, esta es una normal 1 y esta va a ser una normal 1,3. Esta horizontal vale PU y esta vertical vale PU por 3 cuartos. Bien. Entonces aquí está fácil, ¿no? Está fácil hallar cuánto vale esta horizontal de acá. Yo sé que aquí va a haber un ángulo que va a estar descrito por un triángulo cuya base es 3 y cuya altura es 4, ¿no? Entonces ese es un triángulo, ese es un triángulo notable, ¿no? Porque va a ser de base 3, perdón, de base 4 altura 3, por lo tanto su hipotenusa va a ser 5, ¿no? ¿Y qué puedo yo sacar de eso cuando tenemos un triángulo 3, 4, 5? Podemos determinar lo siguiente, ¿no? Para un triángulo 3, 4, 5, el seno del ángulo y el coseno del ángulo van a ser valores decimales, ¿no? Pero con un solo decimal. Si aplicamos seno de alfa, suponiendo que alfa va a estar ubicado acá, de tita, perdón, eso es tita. Si hacemos seno de tita, si recordamos, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? O sea, este cateto sobre la hipotenusa. 3 sobre 5, ¿no? 3 sobre 5 da igual a 0,6. Coseno de tita va a ser igual a cateto adyacente, que es 4 metros sobre hipotenusa. O sea, 4 sobre 5 es igual a 0,8. ¿Bien? Esto de aquí es tita. Para hallar lo que viene siendo únicamente la horizontal, podemos aplicar una sumatoria de horizontales, igual a 0. Aplicando eso, aquí vamos a tener menos PU más la componente horizontal de la fuerza normal 1,3, ¿no? Porque si hacemos sumatorias horizontales en este nodo, las únicas horizontales que tenemos es esta P última y la componente horizontal de la normal 1,3, que es la que me interesa conocer cuánto vale su valor, ¿no? ¿Cuánto es su valor? Entonces, más N1,3, ¿por cuánto? Si queremos la horizontal, hay que multiplicar por el coseno de tita. Listo, ya está. Es igual a 0. Y listo, ¿no? Despejo PU. PU va a ser igual a... Perdón, de aquí tengo que despejar la normal, ¿ya? La normal 1,3. Va a ser igual a PU sobre el coseno de tita. O dicho de otra manera, PU sobre 0,8. Y listo, ya está. Este es el valor de la normal 3. Ahora fíjense, el valor de la normal 3 me salió positivo, ¿no? Eso significa que el sentido que yo adopté está bien. Y yo al inicio adopté que iba a traccionar, ¿no? O sea, adopté esta fuerza como tracción, saliente del nodo. Por lo tanto, eso me indica bajo qué solicitación está actuando la solicitación en ese miembro, ¿no? De cuál es tracción. Entonces, por lo tanto, esto va a traccionar. Y listo, ya está, ¿no? Ya hemos hecho el análisis estructural. Ahora, esto podrá parecer mucho texto, ¿no? De que hemos hecho hartas cosas. Pero en realidad esto se podía resolver súper fácil, ¿no? Sin necesidad de hacer todo esto de acá, incluso. Nosotros podríamos haber hecho lo siguiente. Esta es como la manera más
corta de hacerlo, ¿no? Esta es la manera tradicional, ¿no? Sumatoria de momentos verticales, horizontales. La manera más corta hubiera sido lo siguiente. Esta fuerza PU, debido a las condiciones de apoyo, y que aquí únicamente hay una chapa solita, esta fuerza peso U se va a transportar hasta esta parte de acá, ¿no? Por el principio de transmisibilidad de fuerza. Entonces, esta fuerza PU se va a transmitir hasta acá, ¿cierto? Hasta ese lugar. Y yo sé que de acá abajo, únicamente viene esta fuerza de acá, ¿no? Y que esta horizontal de acá es 0. Entonces, simplemente trasladando yo las fuerzas hasta este punto de acá, yo podría haber calculado directamente cuánto vale acá, ¿no? La normal 1,3, que es lo que me interesa. Sabiendo de que esta fuercita de acá es PU. Que hay un ángulo que igual es θ. De aquí viene otra fuerza. Bueno, la vertical en 4 pasaría acá con el sentido contrario, ¿no? Y así, ¿no? Eso básicamente. Y la vertical 1,3 me hubiera salido lo mismo, ¿no? Igual me hubiera salido PU sobre 0,8. Sin hacer todo este análisis tan largo, ¿no? En realidad esto, ¿no? Esto fue lo que más nos causó tiempo. Porque si se fijan, al fin y al cabo, lo que no ocupamos es esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? Esto. Las verticales. PU por 3 sobre 4, PU por 3 sobre 4, eso no lo ocupamos para nada, ¿no? A la hora de calcular la normal 1,3. Y es porque se podía hacer aquí arriba de manera más fácil. Bien. Entonces, esa era la única trampa, por así decirlo. Después lo demás es fácil, ¿no? Ya sabemos cuánto vale el PU, ¿no? Ya sabemos cuánto vale la normal. Ya sabemos cuál es la solicitación en el diagonal, ¿no? Que tenemos que analizar, que es este de acá. Es PU sobre 0,8. Bien. Y sabemos que ahora va a trabajar a tracción, ¿no? Por lo tanto, tenemos que diseñar según lo que nos especifica el capítulo D de la ISC, ¿no? Bien. Entonces, como hay que analizar según el capítulo D, vámonos a la norma, ¿no? Ustedes su examen lo tienen que hacer con la norma, sí o sí. A ver, voy a entrarme acá. Aquí está, la ISC. Bien. Entonces ya hemos hecho el primer paso, que es el análisis estructural. Vámonos ahora al capítulo D, que es el de tracción, ¿no? Y es el que tenemos que aplicar para diseñar la pieza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Me quita. Este es el capítulo D. Diseño de miembros, atención. Recordando un poquito los diseños de miembros a tracción, lo que tenemos que hacer es verificar dos cosas, ¿no? La tensión de fluencia y la tensión de rotura. Únicamente debemos verificar ambos estados, ¿no? El estado límite de fluencia y el estado límite de rotura. No hay que hacer nada más previo a eso. Entonces, primero vamos a calcular la tensión del estado límite de fluencia, ¿ya? Y después vamos a calcular el estado límite de rotura. Vamos a poner acá 2. Listo. En el estado límite de fluencia, recordemos la fórmula de P sub n es igual a F sub n por área gruesa. Eso nomás. Donde F sub n es dato, ¿no? Nos dice que es un A36. Entonces, si nos vamos un ratingo acá, FY sería, ¿no? Porque estamos hablando de la defluencia. Bien. Bien, lo bonito del estado límite de fluencia es que es únicamente aplicar fórmula, ¿no? Tendríamos P sub n va a ser igual a la tensión de fluencia, que es 36 KSI,
multiplicado por el área gruesa. El área gruesa es un dato. ¿Cuánto es? Esto, ¿no? 4,61 pulgadas al cuadrado. 4,61 pulgadas al cuadrado. Pulgadas con pulgadas se va porque KSI es kip por inch al cuadrado. Calculando tendríamos lo siguiente. Mi calculadora. Aquí está. $36 por 4,61. Eso daría 165,96, ¿no? Kips. Esa sería la resistencia a fluencia, ¿no? Ahora hay que verificar el estado, ahora hay que analizar el estado límite de rotura. Tenemos acá esto. Vamos a ponerle que este es el paso 3. Estado límite de rotura. Recordemos el estado límite de rotura. Nosotros tenemos que irnos a la norma, sí o sí. Y vemos que para el estado límite de rotura es este, ¿no? El estado límite bueno, la resistencia nominal va a ser igual a la tensión de rotura, que es un dato, por el área neta, ¿no? Aquí está, el área neta efectiva. Donde lo que no conocemos acá es el área neta efectiva, ¿cierto? No sabemos cuánto vale esto acá. Entonces hay que calcular el área neta efectiva. P sub n es igual a F R, no FU, ¿no? FU, multiplicado por el área neta efectiva. Lo que hay que hacer ahora es calcular el área neta efectiva. Aquí está, ¿no? El área neta efectiva es igual al área neta por el factor de corte diferido. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que ahora tenemos que calcular el área neta normal por el factor de corte diferido. ¿Bien? Entonces ya tenemos otra fórmula más que tenemos que ocupar, según lo que vimos en tracción, ¿no? AE es igual a AN por el factor de corte diferido. Bien, entonces si vamos por orden, lo primero que podemos hallar directamente es el área neta, después el factor de corte diferido, después con estos dos vamos a hallar el área neta efectiva, ya con esto podemos hallar la resistencia nominal, ¿no? A rotura. Entonces vamos a colocar aquí un asterisco, o 3.1 podríamos colocarle. Y vamos a calcular del área neta. Bien, hablando sobre el cálculo del área neta, lo que tenemos que hacer primero es esto, ¿no? Usar estos datos de acá, lo que nos muestra acá. En el área neta, ¿qué hacíamos? Si se acuerdan, el área neta lo que tenemos que hacer es al área gruesa restarle el área que ocupan estos pernos, ¿no? Aquí en la sección transversal, por ejemplo, suponiendo que se anclan a esta parte de esta ala, es una serie de pernos, ¿no? Es una fila de pernos. Entonces, si lo vemos de manera en la sección transversal, aquí va a haber una hendidura, ¿no? ¿Dónde va a estar el hueco del perno, no? Aquí está el perno, ¿cierto? Entonces, para calcular el área neta, haciendo un poquito de recuerdo de lo que vimos en las primeras clases, lo que hay que hacer es calcular el área de toda la sección gruesa menos esta área de acá, ¿cierto? Que es la que no va a existir en esta parte de la sección, ¿no ves? Porque en esta sección donde está el hueco del perno, el área neta no es todo este AG, ¿no ves? Que es 4,61, sino que es AG menos esta área que le hemos quitado a la sección transversal. ¿Bien? Entonces vamos a calcular eso. Denme un ratingo. Ya. Lo que vamos a hacer es copiar esto para tener únicamente el dibujo de esta parte de acá. Ya. Entonces tenemos la sección. Y ahora yo necesito
esta parte de acá. Listo. Extraigamos los datos necesarios para calcular el área neta. Bien. Recordémonos la fórmula para calcular el área neta, ¿no? Que es únicamente una sumatoria geométrica de las áreas. El área neta, vamos a ponerlo aquí arribita. El área neta va a ser igual al área gruesa menos el número de pernos que haya. El número de huecos sería, ¿no? Lo ideal. Multiplicado por el espesor nominal del perno, el diámetro nominal del perno, más un factor de seguridad que es 1 sobre 16 pulgadas, ¿no? Y eso multiplicado por el espesor del elemento, ¿no? Claro, del elemento. Listo. Entonces, analizando acá este dibujito que nos da el ingeniero, vemos que únicamente va a haber un hueco, ¿no? Únicamente va a haber un hueco en esta parte de acá. Y aparte, nos da el diámetro, ¿no ve? Nos da el diámetro de perno, que es de 4 octavas de pulgada. Separación entre pernos 7 centímetros. La separación entre pernos es esto de acá, ¿no? Eso de ahí. Nos dice, considere que los huecos son estándar, es decir, que el diámetro nominal del hueco es 11 sobre 16 pulgadas. Bien, entonces este de acá, este dato de acá, es el diámetro nominal del perno, o sea, DH. Y eso es lo que se reemplaza acá, ¿ok? Esta es una H por si no aparece. Listo. Entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos los datos. A ver, número de huecos. 1. Diámetro nominal del perno es 11 sobre 16 pulgadas. Listo, ya está. Entonces, calculando el área neta va a ser igual al área gruesa, que era 4,61, 16 de pulgada, por el espesor, ¿no? ¿Cuál es el espesor? Hay que venir acá y buscar dónde está el espesor. El espesor... No está el espesor. El espesor está acá, ¿no? Ahí está. Déjenme revisar bien esta parte de acá. El espesor de eso es 5 octavos. ¿Ok? ¿Dónde está ese valor? 5 octavos, 5 octavos, 5 octavos. Porque esto es lo del perno. A ver. Ah, ya, esto es pues. Claro. Estos acá son los valores de las alas. 4 por 4 pulgadas por 4 sobre 8 pulgadas, ¿ya? Esto es el espesor. O sea, 5 octavos. Listo. Esto está en pulgadas, ¿no? Entonces hay que ver que todas las unidades cuadren. Pulgadas, pulgadas, pulgadas. Esto está en pulgadas al cuadrado. Entonces cuadra, ¿no? Calculemos. El área neta va a ser igual a 4,61 menos 1 por 11 sobre 16 más 1 sobre 16 por 5 octavos. Bien, entonces el área neta va a ser 4,141 al cuadrado. Listo, eso es todo. Esa es el área neta. Ahora con esto ya podemos pasar a calcular el factor de corte diferido. Ahora, lo interesante del factor de corte diferido, recordemos que hay que aplicar una tabla, ¿no? Hay que aplicar una tabla. Entonces vámonos a 3.2. Vamos a borrar todo esto acá. 3.2 está 3 cuadritos, o sea, por acá. Cálculo del factor de corte diferido. Auxiliar, una pregunta. Claro. Usted, como número de huecos, 1 tomó, ¿no? Pero ahí en el dibujo se ve 3 orificios o 3 pernos que pasan. Sí. Eso No habría... ocurre. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos analizando es la sección transversal, digamos. No estamos analizando toda la longitud del elemento.
Entonces, esta es una sección transversal, ¿no? En este perno, en la parte donde se encuentra este perno, esta sería otra sección transversal. Aquí habría otra sección transversal, ¿no? Entonces, esta es la sección transversal. Lo que nosotros analizamos es el número de pernos que hay en una sección transversal, porque es lo que vamos a analizar, ¿no? El área de la sección transversal. Entonces, por sección transversal únicamente va a haber un perno, ¿no? Porque si nos damos cuenta, solamente en esta fila hay un solo perno. Está bien, a lo largo de la longitud de la unión hay 3, ¿no? Pero únicamente hay uno en cada sección transversal. Por eso, digamos, si miramos únicamente el número de huecos que hay en la sección transversal es 1. Solamente hay uno. Si hubiera un perno, no sé, 2 pernos, digamos, aquí uno y aquí otro, obviamente tendría que ser simétrico. Entonces ahí habrían 2, ¿no? Porque habría otro más acá. ¿No? ¿Cierto? Hola, ¿se entendió? Sí, auxiliar, gracias. No hay de qué. Bien. Entonces, para calcular el factor de corte diferido, tenemos que irnos a una tabla. Exactamente la tabla de 3, 1. Vámonos a la tabla de 3, 1. ¿Ok? Vámonos acá. Hay que irnos a la tabla de 3, 1. Aquí, ¿no? Aquí está. Esto es para determinar el factor de corte diferido. Tenemos que ver qué caso aplica. En este caso teníamos una sección angular, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? El caso 1 era cuando todas las tensiones están transmitidas directamente sobre cada uno de los elementos de la sección transversal. O sea que hay conexiones en ambas alas, ¿no? Y en nuestro caso no es nuestro caso, ¿no? Porque en nuestro caso únicamente es una sección así, donde la única conexión es en una ala, ¿no? Y ambas alas son simétricas, de paso. Entonces este caso no aplica, ¿no? Vamos a ver si este caso aplica, el caso 2. El caso 2 nos dice para todos los miembros a tensión, exceptando los HSS, donde la tensión esté transmitido a algunos, pero no todos los elementos de la sección transversal, ¿no? Eso me dice acá. Mediante pernos longitudinales, mediante pernos o soldaduras longitudinales, ¿no? En combinación con soldadura transversal. Entonces, este es nuestro caso, ¿no? Este es nuestro caso. Vamos a tener 1 menos X raya sobre L, ¿no? Donde esta X es esta distancia que se ve acá, pero es dato, ¿no? Entonces, es esto lo que vamos a utilizar. Es este el caso, ¿ya? Caso 2. Copiar. Después, ¿qué más me dice? Me dice también que el caso 8 está permitido para angulares. Entonces, hay que ir a revisar también el caso 8. Bien. Entonces, aquí dice para angulares simples y dobles, ¿no? Entonces, hay que analizar también el caso 8. ¿Y cuál vamos a escoger? El menor, ¿no? El menor entre lo que calculemos en el caso 2 y lo que calculemos en el caso 8. En este caso vemos que en el caso 8 no hay que calcular nada, ¿no? Únicamente son 2 consideraciones. ¿Qué dice acá? Con 4 o más pernos por línea en dirección de la carga. Eso me dice acá. El otro dice, con 3 pernos, ¿no? Con 3 pernos por línea en dirección de la carga. Y aquí dice, para menos de 3 pernos en dirección de la carga, usa caso 2. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que si hubiera menos de 3 pernos en línea, hay que usar solamente caso 2 y esto ya no aplica, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a venir acá. ¿Qué tenemos? Vemos que es una sección donde únicamente hay una fila de pernos y en esa fila de pernos hay 3, ¿no? Entonces vemos que sí va a aplicar el caso 8, ¿cierto? Entonces primero apliquemos el caso 2, que es el que aplica de primera cuenta, ¿bien? Entonces, vamos a hacerlo chiquitito, listo. Veamos el caso 2, ¿bien? Caso 2. Este es el caso 2, ¿bien?
Entonces hay que calcular eso. El factor de corte diferido va a ser igual a U igual a 1 menos este X rayita es un dato, ¿no? Aquí está, ¿no? Este, 1,22. Dividido entre L. Recordando un poquito cuál es este L, esta L no es, digamos, toda la longitud del elemento, ni mucho menos. L es la separación total entre los pernos, ¿bien? Y es un dato que lo tenemos acá. Fíjense. La separación de pernos entre pernos es 7 centímetros, ¿no? Esa es la separación entre pernos. Entonces, este 7 centímetros es únicamente la separación entre perno y perno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar la separación total entre pernos de eje a eje, ¿no? Entonces, si hay dos separaciones entre pernos, en total son dos, ¿no? Vamos a acercar aquí, ¿no? Esto de acá mide 7 centímetros y la separación total sería todo esto de acá, ¿no? De eje a eje. 7 y 7, ¿no? Por lo tanto, sería 2 veces 7. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Vemos que este dato de X está en pulgadas y nos da la separación entre pernos en centímetros, ¿no? Entonces, hubiera estado muy equivocado que aquí yo haya puesto 2 veces 7 centímetros. Estaría muy mal porque aquí está en milímetros, aquí está en pulgadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las unidades, ¿no? También les puede jugar mal al ingeniero en esa parte. Entonces lo que vamos a hacer, podemos transformar este a centímetros o transformar esta a pulgadas, ¿no? En este caso, lo más fácil creo es que transformar este de aquí a centímetros, ¿no? Por 2,54. Recordemos que 2,54 centímetros es una pulgada, ¿no? Entonces por eso estoy multiplicando acá. Igual de todos modos, recordemos que el factor de corte diferido es un factor adimensional, ¿no? Entonces no importa si aquí lo trabajamos en centímetros o en pulgadas. Operando, tenemos 1 menos 1,22 por 2,54 entre 2 por 7. Vamos a tener 0,778. ¿Ya? 779. Listo. Para el caso 2, el factor de corte diferido nos sale este valor. Ahora, recordemos que también aplicaba el caso 8, ¿no? Entonces hay que analizar el caso 8. El caso 8 nos dice, este de aquí no aplica, ¿no? Porque este es para más de 4 o más pernos por línea. Aplica este de acá, ¿no? Porque es 3, ¿no? 3 pernos en una misma dirección. Es igual a 0,60, ¿cierto? Aquí vamos a poner una justificación, ¿sí, no? 3 pernos por línea. Por lo tanto, U es igual a 0,6. Y de aquí se usa el menor, ¿bien? De aquí se escoge el menor. ¿Voy al mayor? A ver, el mayor. Sí, se escoge el mayor, ya, van a disculpar. Se escoge el mayor. Revisamos por si acaso. Sí, ocupamos el mayor, ¿bien? Recordando un poquito lo que vimos en las primeras clases, se ocupa el mayor, ¿ya? De los factores de corte diferido. Entonces, por lo tanto, U va a ser igual a 0,779. Ya está. Listo, ¿no? Esto de acá en realidad no va a aplicar, ¿no? Esto vamos a borrarlo. Ahora calculemos 3.3. El área neta, ¿no? El área neta efectiva. Sí, eso. Reemplazando a todos los valores que ya hemos obtenido, sería 4,141 multiplicado por U.
U es 0,779. Esto va a ser igual a 4,141 por 0,779. Esto es igual a 3,226. Listo, ya está. Y ya con esto podemos calcular la resistencia nominal a rotura. P sub n es igual a FU por AE. Donde FU tiene que ser un dato, ¿no? A ver. No, no es un dato. Es está tabulado, ¿no? En la tabla hay el FU. A ver. Recordemos eso, ¿cuánto era? La tensión de rotura para un A36. ¿Alguien se acuerda cuánto era? Si no, ahorita me fijo. A ver. $58, eso es. $58 por 3,226. Esto va a ser igual a 58 por 226. 3,226. Esto igual a 187,108 kips. Bien. Listo, ya tenemos los dos. Ahora, la resistencia de diseño. Primero, la resistencia nominal final va a ser el menor valor, ¿no? Es el menor valor entre la nominal de rotura y la nominal de fluencia. ¿Vale? Entonces vamos a poner acá 3 puntos, bueno, ya otro valor, ¿no? Otro subtítulo. Para calcular la resistencia de diseño es la siguiente, ¿no? La resistencia de diseño es PU. ¿Ya? PU es igual a phi de P sub n. Bien. Y P sub n es el menor valor entre Fn, perdón, entre P sub n por fluencia y P sub n por rotura. Bien. Entonces, en este caso, el menor entre el de fluencia y el de rotura es el de fluencia, ¿no? ¿Cuánto salió el de fluencia? El de fluencia salió 165,96, ¿no? Y el de rotura salió 181. Entonces, por lo tanto, 165,96, ¿no? ¿Veamos? Sí. Listo, ya está. Ahora esto de acá lo voy a borrar, ¿ok? Bien. Ahora, P sub U, la resistencia última tiene que ser siempre menor o igual a phi por P sub n, ¿no? Reemplazando, vamos a tener P sub U menor o igual a phi es 0,9 multiplicado por, a ver, no, claro, 140, ya, 165
0,96. ¿Esto cuánto sale? 0,9 por 165,96. Esto nos da 149, ¿ya? Hay un paso más que nos estábamos olvidando acá en esta parte, ¿ya? Antes de hacer el cálculo de resistencia de diseño, hay que calcular primero la de diseño, pero para cada uno, ¿no? Tanto para el nominal, tanto como para el de fluencia, como para el de rotura. Entonces acá vamos a poner P de diseño va a ser igual a 0,75 por 187,108, ¿ya? Estaba olvidando ese pequeño detalle. Esto da 140,331. Y esto es en kips, ¿ya? Entonces, esto es a rotura, ¿bien? Esto es la resistencia de diseño a rotura. La resistencia de fluencia a rotura sería 0,9 por 165,96, ¿no? Listo. Y esto va a ser a 149,369. Ya, ahora sí. Ahora de estos dos valores, phi por P sub n a rotura y phi por P sub n a fluencia, se escoge el menor, ¿no? El valor de estos dos en este caso sería el de rotura, ¿no? Porque por el factor de seguridad menor sale el de rotura, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, P sub n, bueno, la resistencia de diseño va a ser igual a 140,331 kips. Vamos a poner acá el diseño. Está gobernado por el estado límite de rotura. Listo. Y ya con esta resistencia de diseño final es lo que vamos a hallar la carga última, ¿no? Que es lo que me pide la orden. Mismo acá, lo traigo todo aquí arriba. Cálculo de la carga última. Bien. Bien, ahora sí lo que vamos a dar respuesta por fin a lo que nos pide la pregunta. Recordemos que la pregunta nos dice calcular la carga lateral última que podrá resistir el sistema, ¿no? Entonces, recordando un poquito lo que es la carga última va a ser menor o igual a la de diseño, ¿no? Y la de diseño es igual a phi por P sub n. En este caso es esto de acá, ¿no? Este va a ser nuestro phi por P sub n. ¿Bien? Entonces, P sub u tiene que ser menor o igual a 140,331 kips. Y yo sé que P sub u para nuestro caso va a ser igual a P sub u sobre 0,8, ¿no? Y eso tiene que ser menor o igual a 140,331 kips. Bien. Esto de acá, por si acaso, ¿de dónde yo lo saco? De lo que hice inicialmente, ¿no? Del análisis estructural, ya que lo que yo quiero verificar es esta parte de acá. Es el esfuerzo del diagonal, ¿no? Del tirante. Bien. ¿Y cuánto vale el tirante? P sub u sobre 0,8. Entonces, por eso aquí P sub u lo cambio por nuestro caso, ¿no? P sub u sobre 0,8. Y ahora para calcular el P sub u únicamente vamos a despejar, ¿no? Despejando me va a quedar 140,331 por 0,8. Esto va a ser igual a 112,265 kips. Bueno, esto sería en kips, ¿no? Por lo tanto, este valor va a ser la carga máxima que pueda aguantar el tirante sin fallar, ¿no? O sea, este va a ser el valor de P sub u. Y ya con eso encontramos cuánto vale esta fuercita de acá. Bien.
De ese modo se respondía a esta pregunta del primer parcial. Ahora, creo que aquí no dicen en qué expresarlo, ¿no? ¿En qué unidades? No dicen en qué unidades, pero bueno, yo recomendaría convertirlo esto a lo que viene siendo a toneladas, ¿no? Porque es la fuerza que más manejamos en nuestro medio. Entonces, para convertirlo a toneladas por 1000, para convertirlo a libra fuerza. Después, para convertirlo a kilogramos por 0,453592, creo. Esto es un kilogramo. Y ya después para toneladas, pues 1000 kilogramos es una tonelada, ¿no? Ya con eso vamos a hallar P sub U. Y el ampero en toneladas, ¿no? Calculemos eso. 2,265 por 1000. Bueno, en realidad, simplificando, este 1000 de acá se va con este 1000 de acá, ¿no? Esto sería 102 por 265 por 0,45, 35,92. Listo, eso sería lo que va a aguantar en toneladas. $50,923. Listo, esa era la respuesta del primer ejercicio. Como pueden ver, capaz nosotros nos tardamos, ¿cuánto nos tardamos? ¿Media hora en explicar esto? Bueno, casi una hora, ¿no? Lo estamos explicando. En el examen esto se tenía que hacer rápido, ¿no? Como pueden ver, no es mucho cálculo, ¿cierto? Lo único que nos tomó tiempo es esto. Pero ahora, el ejercicio número 4 nos dice lo mismo, la orden es exactamente la misma, solamente que considere la carga P sub U contraria, en sentido contrario. Es decir, el ejercicio número 2 es este, ¿no? A ver. ¿Dónde cambia todo? En página. Bien, el ejercicio 2 nos decía lo siguiente. En realidad sería el 4, ¿no? Este es el 3. Del modelo de examen, evidentemente. Misma estructura, pero considere P sub U con sentido contrario. ¿No? Eso nomás era la cuarta pregunta. Y es como hacer el ejercicio de nuevo, ¿no? Vamos a copiar esto. Y pegamos acá. Lo diferente era esto, ¿no? A ver. Este aquí con esto. Bien, eso era lo diferente. Bien, y ya el simple hecho de cambiarle el sentido a la carga, pues va a hacer que evidentemente todo esto cambie, ¿no? Todo esto va a cambiar. Pero tampoco va a cambiar tanto, ¿no? Ya que lo único que hay es esa carga puntual, no hay más. Lo que va a cambiar es que este vertical en 4 horas va a estar hacia abajo, este vertical en 1 va a estar hacia arriba, y lo más importante, este horizontal va a estar hacia la derecha, ¿no? Lo que me va a causar que a la hora de analizar el nodo 1, la fuerza en lugar de ser de tracción va a ser de compresión, ¿no? Porque esto se va a invertir. La P1 va a ir en esta dirección,
Por lo tanto, para que esto se equilibre, esta fuerza tiene que ir en esta otra dirección, ¿verdad? Para que su componente horizontal de esta fuerza se anule con esta otra fuerza de acá, que es horizontal igualmente. Entonces, incluso el valor va a ser el mismo, ¿no? Igual va a ser PU sobre 0,8. O sea, no, eso no va a cambiar. Solamente que ahora en vez de tracción va a ser compresión. Entonces, haciendo ese análisis, es absurdo volver a hacer todo esto de nuevo, ¿no? Únicamente decimos que si analizamos, a ver, analizando la estructura nuevamente, queda que la normal 1,3 es igual a P sub U sobre 0,8, pero en compresión. ¿Sí? Eso es lo distinto entonces. Después todo lo demás es exactamente lo mismo. Igual queda 0,8. Sí. Ay. Bueno, sigamos, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo, pero ahora hay que aplicar lo que nos dice el capítulo D de la especificación, ¿no? El capítulo E, perdón, el que habla sobre miembros sometidos a compresión. Bien. Voy a traerme todos los datos para no ir hasta allá arriba de nuevo, porque lo que vamos a necesitar de acá es esto de acá. Únicamente vamos a necesitar esto. Ya hicimos el análisis estructural, no lo vamos a hacer de nuevo. Lo que tenemos que hacer ahora sí o sí es calcular desveltez, ¿no? Análisis de Belté. Podríamos haber hecho el análisis de Belté o, bueno, a ver, vámonos ahora a la tabla entonces. Para hacer el análisis de Belté tenemos que venir a la especificación e irnos hasta el capítulo B, ¿no? En el capítulo B está lo que nos va a ayudar a determinar el desvelté, ¿no? Este es el 1, 1B, 1C. Aquí está, capítulo B. En el capítulo B nos vamos hasta la tabla, aquí está, exacto, hasta acá. La tabla 4.1a, ¿no? Que es la relación entre el espesor y la longitud de los elementos a compresión, ¿bien? A compresión axial. Entonces, tenemos un elemento simplemente angular, ¿no? Entonces, esto de acá no aplica, ¿no? Porque esto es para miembros y eso nomás, ¿no? Este no es para angulares. Fíjense, aquí en los ejemplos no hay angulares, ¿no? Hay angulares dobles, sí. Hay test, pero no hay angulares simples. Entonces, este de acá, el caso 1 no aplica, ¿no? El caso 2 no, ¿no? El caso 2 es para estos casos en particular. No, no es nuestro caso. Sin embargo, en el caso 3 ya vemos angulares, ¿no? Entonces vamos a ver si se aplica. Me dice angulares de una sola ala. Doblemente angulares con separaciones. Los doblemente angulares con separaciones son los que no están soldados, ¿no? Y otros elementos no rígidos, ¿ok? No, claro, no rígidos. Esto es, otros elementos no rígidos. Como este, por ejemplo. Bien, entonces en otro caso es este de acá, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto para no estar yendo y viniendo.
Entonces, esto es lo que vamos a tener que analizar para nivel de batería bajo. A ver, denme un ratingo ya. Voy a conectar mi tablet para no tener un percance. Ya está. Bien, entonces hagamos el análisis de Beltès. Primero vamos a hacer el Beltès del ala, ¿no? Esto acá es para el Beltès del ala. Ahora, algo interesante de, obviamente, miembros angulares es la diferencia entre alma y ala, ¿no? En este caso, un angular únicamente está compuesto por ala, ¿no? No está compuesto por alma, no tiene una alma, únicamente tiene ala, ¿cierto? Entonces, esta sección de aquí abajo, la de elementos rígidos, no entra, ¿no? Porque no existe alma en elementos angulares, ya que un elemento angular está compuesto por dos alas, donde el elemento que se va a analizar su posible pandeo es para el ala de mayor longitud, en caso de que tengamos angulares de alas desiguales, ¿bien? No es el caso, en nuestro caso, nuestro angular es de alas iguales, ¿no? Entonces, por eso únicamente vamos a aplicar esto. Vamos a analizar la Beltès del ala. Sabiendo lo que tenemos que aplicar, calculamos, ¿no? B sobre T va a ser igual. A ver, ¿qué B? B en este caso es la base, ¿no? La base de un ala. Y T es el espesor del ala. Bien, entonces ya tenemos lo que hay que calcular, ¿no? En este caso, ¿cuál es la base, no? Vamos a ver que acá en el ejercicio que nos da, en los datos, no hay, ¿no? Los datos de la longitud de las alas, pero tenemos esto de acá, ¿no? Un L445 octavos. Entonces, esto de acá, este 4 es la longitud de las alas, ¿no? Y 5 octavos es el espesor. Entonces, ahí está. 4 dividido entre 5 octavos. Esto va a ser igual a 6,4. Listo. Ahora el otro de acá. Esto de acá, si no le puse el nombre ya. Esto de acá es el lambda P, ¿ya? Ahora hay que calcular el lambda sub R. El lambda sub R es igual a 0,45 según la tabla por la raíz de módulo de elasticidad entre F y. Calculando esto, pues vamos a tener 0,45 multiplicado por módulo de elasticidad 29.000 KSI entre FY. Es un A36, entonces aquí es 36. 0,45 por raíz de 29.000 entre 36. Esto me da 12,77, ¿no? Bien, entonces, haciendo el análisis, si lambda P es menor al límite de Beltès, que es lambda R, entonces la estructura, el elemento es no esbelto. Y es otro caso, ¿no? Lambda P es menor a lambda R. Entonces, por lo tanto, el elemento, la sección es no esbelta, ¿no? Listo. Ya está, ¿no? Eso es el límite de Beltès. Ya está. Ahora vámonos a la parte 2. Bien. Ahora, como se trata de un angular, no tenemos que irnos directamente a calcular lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Que viene siendo el, ¿cómo se llama?
la sección E3 y E4. Bien, que nos diga que un angular es no esbelto, nos dice varias cosas. Hay que ver ahora qué aplicar, ¿no? ¿Qué sección aplicar? E3, E4, E5, E6, E7. ¿Dónde vemos eso? Está en la norma, ¿cierto? Sin embargo, no está acá, ¿no? En el capítulo B, está en el capítulo E. A ver, estamos acá. No, más adelante esto es para flexión. Más atrás, quise decir. Sí, esto F es el segundo parcial. Sí, esto es para el segundo parcial. Listo, acá. Esta es la tabla que tenemos que aplicar. Buscamos la sección transversal que nos compete, en este caso de angulares. Este de acá, ¿no? Sería este de acá. Angulares simples. Este de acá no cuenta, ¿no? No es nuestro caso. Y este de acá tampoco es nuestro caso. Nuestro caso es este de acá. También podría ser este de acá, ¿cierto? En realidad son lo mismo. Solamente que este es un angular en esta disposición y este es un angular normal en una forma de él. Entonces, nos salió un angular no esbelto. Entonces aplicaría todo esto de acá, ¿no? Esto de acá nos olvidamos. Y aquí nos dice los estados límites que tenemos que analizar. Tenemos que analizar E3, E4 y E5. Y va a fallar por pandeo flexionante y pandeo flexotorsionante. ¿Bien? Entonces hay que analizar E3, E4 y E5. Entonces podríamos analizar simplemente empezando por lo que viene siendo E3, E4 y E5, ¿no? Podemos hacer en ese orden. O podríamos, antes de empezar con E3, irnos a E5. Bien, vamos a irnos a E5 porque es lo nuevo. Bien, es lo nuevo de esta clase. Entonces vamos a irnos a E5. Antes de ver E3 y E4, vámonos a E5. Aquí está, ¿no? Dice para miembros angulares simples. Miembros a compresión angulares simples. Bien, entonces hay que leer lo que nos dice la norma para entender qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, nos dice que la resistencia nominal a compresión de un angular simple debe ser, obligatoriamente, el menor valor basado en los estados límites de pandeo, ¿no? En concordancia con la sección E3 o E7 en caso de que haya elementos esbeltos. No es nuestro caso, ¿bien? Sin embargo, aquí nos da una condicionante. Tenemos que ver si el estado por pandeo flexo-torsional cumple. Porque aquí nos dice una condición. Fíjense, el pandeo flexo-torsional no necesariamente tiene que ser considerado cuando se cumple esta relación. Bien, si la base sobre el espesor es menor a 0,71 E sobre FY, si esto se cumple, entonces no es necesario considerar el pandeo flexo-torsional. Por lo tanto, no aplicaría E4 y nos exentaríamos de analizar esa sección, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Aquí también sería bueno poner aplicar E3, E4 y E5. Según E5, vamos a hacer este análisis, ¿ya? ¿Cuál era la fórmula? Vamos a copiarla, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Ya. Si esto se cumple, no es necesario aplicar
E4. Bien, vamos a verificar. Entonces, la base ya sabemos que es 4 pulgadas, dividido entre la tensión, ¿qué digo? El espesor, menor o igual a 0,71 por la raíz de 29 sobre FY. Bueno, FY es 36, ¿no? Pongámosle 36. Entonces ya sabemos cuánto es 4 sobre 5 octavos, ¿no? Lo hemos calculado aquí arriba, es esto de acá. (6,4) menor o igual a 0,71 de raíz de 29.000 sobre 36. Eso último es 20,15. Por lo tanto, no aplica E4. Si sí aplicara, tampoco habría tanto misterio, ¿no? Únicamente habría que calcular la tensión elástica de pandeo según E4, ¿no? Pero no es el caso. Por lo tanto, eso lo vamos a obviar, ¿no? Vamos a saltarnos ese paso. Eso es lo bonito de aplicar esto antes de ir analizando por orden, ¿no? E3, E4, E5. Bien. Entonces, como E5 es lo nuevo, vamos a empezar a analizar E5. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a poner un subíndice, no sé, 2.1. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la especificación. Bien. Bueno, los efectos de la electricidad en miembros simétricos puede ser obviada, ¿no? Está permitido que esto de acá significa las fuerzas en ángulos, en angulares simples. Pero bueno, hay mucho texto, ¿no? Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es verificar si hay que aplicar E5, ¿no? Ya verificamos que E4 no es necesario aplicar. Pero hay que ver si E5 también va a ser necesario aplicar esto. Bien, esto tiene sus condiciones, ¿ok? Como es angular simétrico, vamos a aplicar estos primeros, ¿ya? Tienen que considerarse estos factores, ¿bien? Miembros que están cargados al inicio mediante una sola ala. Cumple, ¿no? Por el tema de las uniones, por el tema de la unión del diagonal. Después, miembros que están soldados o conectados con un mínimo de 2 pernos. ¿Bien? Cumple, ¿no? Porque nuestra unión tiene más de 3 pernos, tiene 3 pernos, ¿no? Entonces esto cumple. En nuestro caso esto cumple. Después dice, no hay cargas transversales, esto cumple, solamente hay carga longitudinal. Esto es lo que hay que verificar, que la relación de delta LC sobre R no exceda 200. ¿Bien? Eso hay que verificar. Y aquí dice, ¿no? Para angulares de alas iguales, el radio de giro, no es el radio de giro, perdón, la relación de el ala larga, del espesor del ala larga con el espesor del ala corta, tiene que ser menos de 1,7. ¿No? Después, ¿qué nos dice? Ya quita. Para angulares simples que no cumplan estos requerimientos de aquí arriba, que se describen en esta sección, debe ser el alma, el elemento, debe ser igualado por combinación axial, ¿no? Y flexión del capítulo H. No es nuestro caso, ¿no? En este caso hay que ver si cumple este de acá. Después, ¿qué más nos dice? Para angulares que están individualmente, para los angulares que son miembros individuales, o sea, angulares que no están conectados a otros angulares, o forman miembros de pórticos planos, esto, ¿no? Armaduras planas. Bien, hay que verificar esto más, ¿ya?
Hay que verificar esto más. Pero lo primero es verificar que esto cumpla, ¿no? Que la relación de BLT sea menor a 200. Entonces vamos a hacer eso. A ver. No me lo tengo ya, voy a sacar esto. Tengo que sacar una cosa de mi cuarto. Ya volví ya, mil disculpas. Ya, sigamos. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es verificar si cumplen esos requerimientos, ¿no? Para no estar copiando todos los requerimientos, voy a copiarlo aquí directamente. ¿Ya? Voy a venirme acá. Vamos a borrar esto de acá. Ya vamos a terminar, ¿ya? Vamos a terminar Jutingo para cuando empiece la clase del ingeniero. Bien, entonces ustedes en el examen, en caso de que les toque un angular de esta manera, tienen que verificar esto de acá, ¿ok? En este caso cumple este, ¿no? Vamos a ver el 4. LC sobre R. Bien, hay que verificar eso. Ahora, ¿qué R se ocupa, no? Porque si nos vemos, vamos aquí en los datos, tenemos varios R, ¿no? Tenemos RW, RZ y RX igual a RY, ¿cierto? Entonces hay que ver qué R se ocupa. En este caso el que vamos a aplicar es el RX y RY. Ese es el que vamos a aplicar. Bien. Después el RW y el RZ es algo que vamos a considerar a la hora de calcular la tensión elástica de pandeo, pero según la sección E3, ¿ok? Mientras tanto, vamos a utilizar este valor de acá. ¿Ya? LC es la longitud no arrastrada, ¿no? LC es la longitud no arrastrada. Entonces, en este caso, LC va a ser por la longitud del miembro, ¿no? Todo esto de acá. ¿Cuánto vale? Sabemos que vale 5, ¿cierto? Porque ya sabemos que esto está definido por un triángulo 3, 4, 5, entonces esta longitud va a ser 5. Bien. Pero eso está en metros, ¿no? 5 metros. Entonces hay que cambiar los 5 metros a pulgadas. ¿Bien? Vamos a hacer eso acá. Sí, vamos a hacerlo. LC es igual a 5 metros. Para convertirlo a pulgada, por 100 para convertirlo a centímetro. Y para pulgadas vamos a hacerlo 2,54 es una pulgada. ¿Cuánto sale? $5 por 1 sobre 2,54. 196,85. Listo, eso entonces. Va a cumplir, ¿no? Bien, entonces 196,85 entre 1,2 me va a dar igual a 164,04. Cumple, ¿no? Esto es menor a 200. Por lo tanto, la relación de Hebel-T cumple. Bien. Uf.
Ahora esto de acá que nos dice que el radio de giro, la relación entre los espesores tiene que ser menor a 1, va a cumplir, ¿no? Y esto cumple, ¿por qué? Porque son alas iguales, ¿no? La longitud de un ala tiene el mismo espesor que la longitud del otro ala, entonces es como dividir L sobre L, ¿no? Y esto va a ser igual a 1. Y 1 es menor a 1,7, entonces cumple, ¿no? Bien. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es verificar la esbeltez modificada. Bien. Eso de acá es esta parte que tenemos acá. Hay que aplicar esto de acá. Bien. Hay que verificar esto. Para angulares de alas iguales, bueno, aquí dice leg, ¿no? Pierna, pero en realidad son alas. Conectado mediante la ala larga, ¿no? En este caso, como son. Bueno, entonces para ambos, ¿no? Para angulares de alas iguales o alas desiguales. Conectado mediante el ala larga, ¿no? En este caso, da igual, ¿no? Porque es para ambos casos. Entonces ahora tenemos que verificar esto de acá. ¿Bien? Según E1 o E5.2. Sin embargo, el que vamos a utilizar ahorita, a ver, bueno, hay que verificar, ¿no? Vamos a aplicar entonces. Es L sobre RA. Pero en este caso, a ver, déjenme revisar unos tengo esta punta que tengo. LC sobre R. Ya. Pucha, estaba cometiendo un error. Vámonos acá. ¿Ya? Este LC sobre R no es únicamente esto de acá, 196,85 sobre 1,2, ¿ya? No es eso. Este LC sobre R se calcula, creo que no estoy grabando, a ver, ¿lo tengo? Sí, no estaba, ya. Este LC sobre R no es LC sobre A, ¿no? Ese LC sobre A es esto de acá, ¿bien? Entonces, este LC sobre R se calcula según lo que está acá, ¿bien? Eso me estaba olvidando, van a disculpar. Para verificar LC sobre R, que tiene que ser menor o igual a 200 para ver si aplica esta sección que es 5, hay que calcular LC sobre R, pero se calcula según esto, ¿no? Según esto se calcula. Entonces, si esta relación L sobre RA es menor a 80, aplicamos esta ecuación, y si es mayor a 80, aplicamos esta otra ecuación. Bien, en este caso nos salió como 164, ¿no? Entonces es este caso, por lo tanto tenemos que aplicar esta ecuación de acá. Y ahora sí. Esto es RA. Y esto es L, ¿no? Aunque en este caso la longitud no arrastrada va a ser igual a L. Bueno, entonces este es mayor a 80, ¿no? Entonces hay que aplicar este de acá. Para calcular LC sobre R, hay que aplicar esta ecuación. 32 más 1,25 por L sobre RA. Bien. Entonces L sobre RA ya sabemos cuánto es, ¿no? 164,04. Calculando vamos a tener que LC sobre R va a ser igual a 32 más 1,25 por 196,85 sobre 1,2. Esto nos va a dar 237, ¿no? Fíjense. 237,05. Bien. Esto es un valor adimensional, evidentemente. Entonces vemos que esto excede, ¿no? Esto es mucho mayor a 200. Entonces, cuando esto ocurre, nos libramos de calcular una esbeltez modificada. Y directamente decimos, por lo tanto, no aplica E5. No vamos a tener que considerar la esbeltez modificada. Entonces, en caso de que sí, ¿no? En caso de que sí tengamos que considerarla,
¿Qué es lo que cambia? Que ahora esta LC sobre R es la que tenemos que reemplazar en estos valores de acá, ¿no? En el caso de E3, LC sobre R reemplazaría a este de acá. Y en la sección E4, si la quisiéramos aplicar, R sobre L, a ver, en E4 no aplicaría, ¿no? Igual, si la quisiéramos aplicar, no interviene, ¿no? LC sobre R, la límite, el radio de Beltré. Pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Si hubiera salido menor a 200, hubiéramos tenido que considerar LC sobre R, pero hubiéramos tenido que reemplazarlo acá, ¿bien? Ya no sería ya como hacíamos normalmente, ¿no? Donde este era LCX y este era RX. No, sino que esto directamente hubiera pasado a ser LC sobre R, pero calculado según E5, ¿bien? Eso es lo que cambia. Si hubiera salido que era menor a 200. Pero como no es el caso, entonces no aplica E5, me olvido de todo lo que es E5 y únicamente me pongo a calcular según E3, ¿no? Porque es lo único que me falta. Veamos. Ya vimos que E4 no va a aplicar, ya vimos que E5 no va a aplicar, entonces únicamente me queda analizar E3, ¿no? Que es lo más fácil que tenemos. Entonces vámonos acá, ponemos 3 y ponemos cálculo de FN, de FE, perdón, según E3. Ya es lo único que nos queda, ¿no? No nos queda nada más. Entonces, para calcular FE según E3, por lo que nosotros recordamos, se hace con la ecuación de pandeo crítico de Euler, ¿no? Pi al cuadrado por E, creo que es, sobre LC sobre R, ¿no? Y esto último al cuadrado. Listo, ya está. Sí, ¿no? Eso era. Bien. Entonces, recapitulando. Lo que hicimos en la sesión E5 fue analizar, primero, si aplicaba E4. Vimos que no aplica E4 porque esto cumple. Después, hay que analizar si E5 aplica. Si E5 aplica, reemplazo este LC sobre R a la hora de calcular FE. ¿Bien? Pero si no aplica, entonces me olvido de todo lo que conlleva el capítulo E5 y me voy, ¿no? Me voy directamente a calcular FE según E3. ¿Bien? Después lo que está aquí abajo es para alas desiguales, ¿ya? Pero es en otro tipo de estructura. Fíjense, aquí dice para figuras cerradas esto, ¿ya? Para estructuras que tienen figuras cerradas. No es nuestro caso porque es una estructura simplemente isostática, ¿bien? Este era nuestro caso, porque teníamos una estructura plana, ¿bien? Entonces lo que nos queda es terminar de calcular según E3, esto de acá. Ahora, algo interesante de los angulares es cómo vamos a calcular esto, ¿no? Porque ya que no aplica E5, o sea, el LC sobre R que nos salió 237, no lo vamos a utilizar, digamos, ya que no aplica E5. Entonces hay que ver qué vamos a aplicar acá, ¿no? Si RX o RY o, en nuestro caso, RZ o RW, ¿cierto? Algo interesante de lo que viene siendo el, el diseño de angulares es que el eje más débil siempre es el que es perpendicular al eje fuerte W. El eje fuerte en este caso es W, ¿no? Fíjense que hay 4 ejes, ¿no? Para angulares. El eje Y, el eje X y estos otros dos que son perpendiculares entre sí. El eje W y el eje Z. ¿Bien? ¿Por qué nacen estos dos ejes? Para que haya una simetría en lo que viene siendo la sección, ¿no? Fíjense que LW está partiendo a la mitad todo el angular, ¿no? Es un eje de simetría el W, el eje W, ¿bien? Y el eje Z es perpendicular al eje W, ¿no? Entonces, en estos casos, el menor siempre es eje el Z, ¿no?
este es siempre el eje menor, el eje débil, por así decirlo. ¿Ok? El eje W siempre va a ser el mayor. ¿Ok? En este caso, como el Z es el más débil, únicamente tengo que calcular la tensión elástica de pandeo para el eje débil. Porque hacerlo para el eje W sería mucho texto innecesario, ¿no? Porque acuérdense que acá, en cálculo de la tensión elástica de pandeo según E3, se escoge el menor, ¿no? Tendríamos que aplicar, calcular el menor de EZ y el menor de EW. Y obviamente, entre estos dos, como el menor, el eje menor, es siempre, el eje más débil, mejor dicho, ¿no? Es siempre en Z, este siempre va a ser menor a este de acá. ¿Bien? Por lo tanto, calcular el FEW en un examen que ya ha durado harto tiempo es perder tiempo, ¿no? Entonces, únicamente acá para ahorrar tiempo, únicamente respecto al eje débil. ¿Bien? Vamos a ver acá, calculando, cálculo para el FE según el eje débil. Listo. El eje débil es Z. Bien. Entonces, FZ vamos a calcular. Entonces aquí sería LCZ sobre RZ. Bien. En este caso, el cálculo de este de acá va a ser el mismo, ¿no? Porque es una longitud no arrastrada totalmente, toda la longitud de la diagonal, que son 5 metros. Reemplazando pi al cuadrado por 29.000 dividido entre LCZ es lo que calculamos acá, 196,85, dividido entre el RZ, ¿no? ¿Cuánto es el RZ? Creo que era 0, algo. No. Sí, 0,774. Y esto al cuadrado. Bien. Calculando vamos a tener pi al cuadrado por 29.000. Y esto sería 196,85 sobre 0,774 al cuadrado. Y bueno, esto va a salir 4,425. Este sería en KSI, ¿no? Listo, ya está. Y ya, ¿no? Ese sería el FE. Entonces, ya hemos aplicado todos los casos, ¿no? Hemos aplicado E3, hemos aplicado E4 y E5. No aplicado E4 según E5 y según E5 tampoco va a aplicar E5, ¿no? Porque no cumple ese de que el radio de giro sea menor a 200, ¿verdad? Entonces, únicamente nos quedaba calcular la tensión elástica de pandeo según E3. Entonces, después de esto viene la parte 4, que es el cálculo de la resistencia nominal. No, de la tensión nominal. Entonces ya tenemos FE, lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto vale FN, ¿no? Según lo que tenemos acá en la norma ISC, después de calcular este FE hay que calcular el FN, que es la tensión nominal, ¿cierto? Y se calcula siguiendo estos parámetros, ¿no ves? Según estos de acá. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dividir la tensión de fluencia entre la tensión elástica de pandeo y ver cuánto sale, ¿no? Para ver si aplica esta ecuación o esta otra ecuación de acá. Entonces, la tensión de fluencia es 36 dividido entre lo que calculamos ahorita, que es 4,425. Y esto es igual a 36 entre 4,425 es igual a 8,14, ¿no? 8,14. Esto es mayor a 2,25. Por lo tanto, aplicamos E3, 2 creo que es. A ver. No, es E33.
E33. ¿Listo? Entonces, Fn va a ser igual a 0,877 de Fe. Y esto va a ser igual a 0,877 de Fe, que vale 4,425. Y esto es igual a 3,881. ¿Bien? Va a dar en KSI. Listo, ya tenemos la tensión nominal. Ya con la tensión nominal podemos calcular la resistencia de diseño, ¿no? Entonces abrámonos al 5. Cálculo de la resistencia cálculo de P sub n. Listo. Recordando, P sub n va a ser igual a la tensión nominal por el área gruesa. Bien. La tensión nominal nos salió 3,881 por el área gruesa, que no me acuerdo cuánto era. A ver. 4,61. Entonces 3,881 por 4,61 nos va a dar 17,89. Bien. 17,89. Listo. Ahora calculando la resistencia de diseño, esto va a ser igual a 17, bueno, por orden, ¿no? 0,9 por 17,89. Esto va a ser igual a 16,1 kips, ¿no? Igual está en kips. Listo. Entonces esta sería la resistencia de diseño, ¿no? P sub D, que es la de diseño. Ahora ya podemos pasar a 6. Cálculo de P sub U. Bien. Entonces yo sé que la carga última tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño. La resistencia de diseño nos salió 16,1, ¿cierto? P sub U, según lo que calculamos, va a ser P sub U sobre 0,8, ¿no ves? Y esto tiene que ser menor o igual a 16,1. Despejando, vamos a tener que P sub U va a ser igual a 16,1 por 0,8. Nos va a dar igual a 12,88 kips. ¿Bien? Que transformándolo a toneladas, habría que multiplicarlo por 0,453592, me daría 5,84 toneladas. Listo. Y está, ¿no? Y podríamos poner nuestra conclusión. La carga máxima, 5,84 toneladas. Y listo, ¿no? Esa sería la respuesta. Como pueden ver, era un examen que no estaba complicado. Solamente había que saber cómo aplicar la norma, ¿no? Dominar el diseño de miembros angulares o cualquier otro tipo de miembro que nos toque, ¿no? Por ejemplo, mañana vamos a ver miembros esbeltos, ¿no? Me gustaría ver por lo menos 1 o 2 ejemplos de miembros esbeltos. Los voy a preparar, ¿no? No como esta clase que lo hice todo así sobre la marcha. Ya lo voy a preparar con tiempo, así no nos vamos a tardar mucho al escribir los subtítulos, ¿no? Sino que directo vamos a aplicar qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? En esta parte de acá donde me trabé un poco, van a disculpar, ¿ya? En esta parte de acá, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Aquí fue donde me trabé un poco. Van a disculpar. No me acordaba muy bien cómo hacer esta parte, ¿ya? Pero ya leyendo la norma me di cuenta que se aplica primero esto, ¿no? Y es LSR lo que se quiere calcular, ¿bien? Entonces, bueno, esa sería la respuesta, ¿no? De los dos ejercicios.
Entonces, en ese parcial, por ejemplo, además del ejercicio 3 y 4 del parcial, había el ejercicio 1, 2 y 3, ¿no? Donde los 1, 2 y 3 eran teóricos, ¿no? Me acuerdo que uno preguntaba, la pregunta era acerca de el factor de corte diferido. Sí, preguntaba algo sobre el factor de corte diferido. A ver si me vengo acá a la tablita del factor de corte diferido. Este, ¿no? Sí, este. Preguntaba en qué casos el factor de corte diferido es igual a 1. Eso preguntaba, ¿no? Y había que explicar esto. No explicar, ¿no? Porque no hay que escribir, pero hay que seleccionar el inciso A, B, C. Entonces, había que acordarse de esto de acá. Ahora, lo interesante es que en el examen vos podés meter todo esto, ¿no ves? Entonces, las respuestas teóricas las podés responder leyendo la norma, evidentemente. Solo que tenés que saber dónde buscar, ¿no? Evidentemente. Y también entender inglés, ¿no? Pero como pueden ver, no es tan complicado de leer. Con un poco de conocimiento básico se puede, ¿no? Fíjense, hay dos casos donde el factor de corte diferido es igual a 1, ¿no? Este caso de acá y este otro caso de acá, ¿bien? Entonces, recuerdo que en primer semestre 1 2024 creo que era este caso. Y en el del anterior semestre 2 2024 era para este otro caso. Entonces, no creo que pregunte lo mismo, ¿no? Sería medio repetitivo, capaz pregunte sobre otra cosa. Pero bueno, va a ser referente a la parte práctica, ¿ok? No les va a preguntar algo que esté por aquí en medio, por ejemplo, ¿no? No, sino que les va a preguntar, no sé, por ejemplo, referente a... ¿referente a qué les puede preguntar? A las tablas, ¿no? Les puede preguntar sobre el factor de corte diferido o sobre esto. En mi semestre también nos preguntó sobre esto de acá. Sobre esto, ¿no? ¿A qué estado límite se encuentra sometido una sección T? ¿No ves? ¿A qué estado límite se encuentra sometido una sección T? Y tenía inciso ABC que decía pandeo flexionante y torsionante, pandeo flexo-torsionante, únicamente pandeo local, ¿no? Entonces había que leer esto de acá, ¿no? Una sección T está sometida a los estados límites de flexo-torsión, de pandeo flexionante, que es este FB, y pandeo flexo-torsionante, que es este de acá, ¿no ves? Únicamente estos dos. Entonces, si nos hubiera dicho, digamos, si un inciso era flexo-torsionante, perdón, pandeo flexionante, FB, y pandeo torsionante, TB, este no aplica, ¿no? ¿No ves? Porque es FTB, no es únicamente TB. Hay diferencia, ¿no ves? Entonces, lo más seguro es que le explique algo, que les pregunte algo referente a esta tabla de acá, a la 1.1, y tengan que venir y fijarse qué estados límites se tiene que verificar. En su caso, ustedes, como ya avanzaron elementos eventos, también les va a preguntar sobre esto de acá, ¿no? Lo nuevo de elementos de Belto es el pandeo local, ¿no? Es lo único nuevo. Porque después, fíjense, pandeo flexionante y torsionante, pandeo flexionante y torsionante. Pandeo flexionante y flexo-torsional, pandeo flexionante y flexo-torsional. O sea, lo único que se agrega a todo esto que está acá es el LB, que es el pandeo local. ¿Bien? Es lo único que se agrega. Después lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, antes de terminar la clase de hoy, ¿tienen alguna consulta, alguna duda sobre algún ejercicio? ¿Algo que no le hayan entendido? El tema de tracción supongo que está más que entendido. Pero el tema de comprensión, esto era lo nuevo de hoy día, ¿no? Los angulares. ¿Alguna consulta? Ni bien termine la clase, lo voy a subir el video y se los voy a pasar esto en limpio, ¿ya?